Tomar asiento, hermanos. Y ahí en sus lugares vamos a tener nuestra Biblia abierta en el primer texto que leímos de Isaías 63. De Isaías capítulo 63. Vamos a poner nuestra atención en los versículos 7 al 14. Pero solamente voy a repetir ahora un solo versículo, que es el versículo número 7. Isaías 63, 7. Dice el texto: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. En este último domingo del año, que no último culto, el último culto será mañana, pero en este último domingo del año, quise meditar sobre este texto de Isaías capítulo 63, verso 7 en adelante, porque considero que es importante que nosotros podamos dar cuenta de la fidelidad de un Dios de pacto. Para que nosotros podamos darnos cuenta al vernos en este texto, y no solamente en este texto que está aquí justo, esta porción pequeña de Isaías, sino casi en el contexto de todo el libro, de cómo nosotros, como el pueblo de Israel de aquella época, hemos sido no necesariamente guardadores nosotros de un pacto, sino podemos darnos cuenta, como aquellos se debieron haber dado cuenta, de que Dios sí que es un guardador de su pacto. Es un Dios fiel. Cuando hablamos de un Dios de pacto, estamos hablando de un Dios fiel. No pudiese existir fidelidad a algo que no está establecido. Preguntaríamos, ¿fiel a qué? Cuando Dios ha establecido su pacto para con nosotros, para con el hombre, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios va cumpliendo su pacto, que va haciendo su voluntad, estamos nosotros pensando, Dios es fiel a su pacto. A veces nosotros podemos darle una lectura diferente. Podemos decir, no ha sucedido esto o aquello, no tenemos tal bendición o tal otra cual bendición. Y quizá pudiésemos pensar que Dios no ha sido tan fiel a su pacto porque no queremos percibir su fidelidad. Pero hay una cosa indiscutible: Dios ha sido fiel a su pacto. El pueblo de Israel en el tiempo de Isaías era un pueblo muy rebelde. En el tiempo de su cautividad, ellos tenían que darse cuenta de que su cautividad era producto de su desobediencia, producto de una falta de confianza, producto de una falta de constancia en los preceptos de Dios. El pueblo había sido un pueblo que no necesariamente se había caracterizado por ser un pueblo obediente. Con todo, Dios maravilloso, a pesar de las circunstancias, a pesar de las condiciones en las que vivía el pueblo, a pesar de esta cautividad en la que estaban encontrados, de todas maneras el Señor no desechó a su pueblo, sino que permaneció fiel a este pueblo. ¿Qué Dios como este? Que teniendo un pueblo tan rebelde como el que tuvo y como el que tiene, sigue siendo fiel. Sigue extendiendo su misericordia, sigue dándoles bendiciones. Esto no puede ser producto de un personaje de la historia terrenal. Esto necesariamente tiene que ver con la historia de un ser celestial. Dios maravilloso ha permanecido pues fiel. Uno de los propósitos por los cuales Isaías está escribiendo al pueblo en este libro es para sancionar y para llamar la atención de su desobediencia. En algunas ocasiones efímeramente lo logró, parcialmente lo logró. Parecía que en la predicación de Isaías el pueblo como que entendía un poco el asunto, enmendaban el camino, pero muy pronto otra vez se iban por otros lados. La historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento es una historia de fidelidad, pero de desobediencia. Es una historia de constancia,
pero además también de inconstancia. Es decir, el pueblo no permaneció en un estado completo de confianza a su Dios, sino que tuvo altos y bajos muy, muy riesgosos, altos y bajos que le llevaron a consecuencias terribles. La profecía del Señor siguió su curso. El Señor, a través de sus profetas, siguió hablándole al pueblo. Había algunos profetas, como Isaías, como Amós quizá también, como Ageo posiblemente también, como Jeremías también, que constantemente llamaron la atención al pueblo. Y les llamaba la atención tan fuertemente que el pueblo tenía que despertar ante una llamada de atención semejante a la de los profetas. Pero no sucedió así. El pueblo era rebelde con frecuencia. Entonces, el Señor, en su infinita soberanía y misericordia, provee a Isaías de una profecía, ahora ya no tanto para un cambio inmediato, que por supuesto era llamado el pueblo a hacer cambios de inmediato, pero entonces el Señor mandó la profecía a Isaías para tener una esperanza futura. Algo futuro que trajera esperanza. Por eso Isaías hace énfasis, por ejemplo, que los que antes vivían en la oscuridad vieron gran luz, porque verdaderamente estaban en oscuridad, pero estaba pues la profecía apuntando hacia adelante, hacia algo esperanzador, y lo esperanzador era justo la llegada del Mesías. De tal manera que entonces el pueblo rebelde, y seguramente un remanente que permanecía fiel, tenían que tener en su mente que ciertamente en medio de su rebeldía las consecuencias terrenales las iban a sufrir, pero había una esperanza en el futuro. Los reyes habían cometido muchos errores y el pueblo estaba arrastrado por sus decisiones y estaba sufriendo las consecuencias de los decretos de un reino pagano. Pero tenían que tener en su mente la esperanza de que al final algo tenía que suceder. Algo tenía que pasar. Y lo que tenía que pasar, amados hermanos, ellos no lo vivieron. No lo vivieron. Lo que tenía que pasar iba a llegar muchos años después, con la venida de aquel que Isaías mismo predijo, que es el Emanuel, Dios con nosotros. Pero el pueblo tenía que tener una esperanza, pues, una esperanza de algo que no veía palpablemente, una esperanza de algo que vendría en el futuro. Pero ¿qué hace uno con una esperanza tan futura? Si nosotros pudiésemos pensar en nuestra propia situación, como iglesia, como familias, como país, como mundo, y dijéramos las cosas no funcionan muy bien, ¿qué hay enfrente? ¿Hay alguna resolución inmediata? Quizá no encontramos algo como muy palpable, pero tenemos la esperanza de que un día Jesucristo vendrá por nosotros. Tenemos la esperanza de que un día Cristo descenderá en las nubes y vendrá por nosotros y nos llevará consigo para siempre. Pero la pregunta entonces es, ¿y qué hacemos mientras? Porque nuestra visión está puesta en este tiempo, en este siglo, en nuestros años. ¿Y qué hacemos mientras? ¿Será que nosotros veamos la segunda venida de Cristo? No lo sé. Es posible que no. Pero ¿qué hacemos mientras la esperanza de que Jesús venga por nosotros se cumple? ¿Qué hacía este pueblo mientras la esperanza del Mesías por primera vez viniera? ¿Qué hacían mientras? ¿Cuál era el mandato? ¿Qué les mandaba el Señor a este pueblo? A este pueblo que estaba sumido en una tristeza tremenda por su cautividad y su pecado. ¿Qué hacían para ver hacia adelante? ¿Cómo se vive hacia el futuro? Teniendo como base la fidelidad de un Dios del pacto. ¿Cómo se vive en adelante? ¿Cómo viviremos el 2019? ¿Cómo dejamos el 2018? ¿Cómo lo dejamos atrás? Lo abandonamos un poco, aprendiendo quizá de las experiencias, pero ¿cómo debemos ver hacia el futuro? Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, da este mensaje maravilloso a este pueblo. Antes, en el capítulo 61, verso 8, a él ha establecido esta verdad. Si usted tiene su Biblia abierta y le pido que no la cierre, eche un vistazo a 61:8, donde dice: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, dice él, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Sienta las bases de una constante fidelidad para con un pueblo rebelde. Hemos sido nosotros un pueblo que hemos querido obedecer. Pero no hay duda
2018 estuvo cargado de muchas experiencias diferentes. Grandes bendiciones. Hemos sido obedientes muchas veces. Otras no. Otras no. Hemos alabado al Señor, nos hemos comprometido en reuniones de consagración. Se nos ha olvidado pronto. Hemos hecho compromisos con nosotros, con la iglesia de Cristo. Y pronto se nos ha olvidado. Pero aquí seguimos. Y seguimos creyendo en este Dios que le dijo al pueblo de Israel que hará un pacto con nosotros eterno, perpetuo. Establece la base de esta fidelidad de pacto, que es una doctrina maravillosa que corre a lo largo de toda la Biblia y que nos alcanza a nosotros. Y al pueblo le dice en esta fidelidad de pacto cómo quiere el Señor que estemos en este mientras. Así que entonces Isaías le dice al pueblo lo que debe recordar. Le dice Isaías, tienen que hacer memoria constante de esto. No pueden ustedes dejar pasar en su mente la importancia de la fidelidad de un Señor de pacto. Tienen que recordar siempre, y apela a la memoria, apela al conocimiento previo del pueblo, apela a la memoria colectiva de un pueblo elegido. ¿Y cómo lo hace? Les dice Isaías al pueblo en el versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Sabe qué? Tenemos que acordar, y el pueblo tenía que recordar cómo Dios había sido misericordioso. Una tendencia que tenemos los seres humanos, regenerados o no, es echar la mirada para atrás y ver todo lo malo que nos pasó. ¿No es cierto? Decimos, ay caramba, este año me fue mal aquí, me fue mal acá, me fue mal allá. Esto no tiene que estar en la mente de un creyente. Lo que tiene que estar en la mente de nosotros para dejar este 2018 con algunos tropiezos, lo que tenemos que hacer es recordar las misericordias de Jehová. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Cuántas cosas el pueblo tenía que recordar? La Biblia está llena de este tipo de cosas, ¿no? Hace que no pensemos tanto en nosotros mismos y que pongamos nuestra mirada en el Señor y sus misericordias. ¿No es cierto que el Señor Jesús al final de su vida, por ejemplo, cuando instituyó la Santa Cena, dijo, hagan esto en memoria de mí? Él quería que fuera Él recordado, que lo viéramos a Él. Y el Señor en su pacto ha establecido, ha decretado que nosotros tenemos que mirarlo a Él y solamente a Él. Cuando David escribió el Salmo 71, maravilloso para las personas de la tercera edad, que es maravilloso para dar aliento, le dijo a aquellos viejitos, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, dijo David. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Salmo 71, 16. Le dijo a los que ya estaban grandes y que no podían hacer mucho y que quizás se quejaban. Vendré, dijo David, a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Moisés, viejo, le dijo al Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué importante es llenar nuestra mente de las misericordias de Jehová. ¿Sabe qué pasó en 2018? Tuvimos la misericordia de Jehová. Fuimos bendecidos por el Señor. Hizo grandes cosas el Señor por nosotros. Olvídese de todas aquellas cosas tristes. Esas cosas tristes contribuyen a las misericordias de Jehová. ¿Sabe una de las más grandes misericordias que nosotros tenemos? Que seguimos vivos. Porque Jeremías escribió en Lamentaciones, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Volvemos entonces a la misericordia de Jehová. Isaías le dice al pueblo, de las misericordias de Jehová haré memoria. Pero en ese mismo texto le dice al pueblo cuáles son esas misericordias.
¿Cuáles son? El versículo 11 al 13 dice: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? ¿El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria? ¿El que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo? ¿El que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? Recuerden quién es este personaje. ¿Quién les guió en el desierto? ¿Quién les dirigió con mano poderosa? ¿Quién los sacó de la esclavitud? De las misericordias de Jehová haré memoria. Un llamado a nosotros para hoy. Una reflexión final es que podamos ver las misericordias de Jehová en el 2018. ¿No fue Él el que nos rescató? ¿No fue Él el que nos sanó? ¿No fue Él el que no nos hizo tropezar? ¿No fue Él el que rescató del hoyo nuestra vida, el que nos llenó de favores y misericordias? ¿No fue Él el que estuvo con nosotros todos los días como lo prometió? ¿No es cierto que el bien y la misericordia nos siguieron en 2018? ¿No es verdad que Él ha sido fiel a su pacto? Pues de las misericordias de Jehová haremos memoria. Evidentemente, hermanos, esto excluye lo negativo. Esto excluye aquellas experiencias que tuvimos en las cuales quizá nos lamentemos. Seguramente las cosas malas son necesarias para no volver a cometer los mismos errores. Pero de las misericordias de Jehová haremos memoria. Así que el texto, eso dice: de las misericordias de Jehová haré memoria. De las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado. Todo lo que el Señor nos ha dado. No saldremos del texto, pero en el mismo texto dice Isaías lo que Dios les ha dado. Dos cosas importantes, dos cosas trascendentes. La primera cosa que el Señor les había dado es que les dio una identidad como pueblo. Versículo 8. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. ¿Pero qué les había dado entonces? ¿Qué les dio? Una maravillosa identidad. Ciertamente mi pueblo son. Ciertamente no hay lugar a duda. No es una posibilidad, es una certeza espiritual. El pueblo tiene que saber que ciertamente ellos son su pueblo. Así que cuando el texto está diciendo de todo a todo lo que Jehová nos ha dado, les ha dado una maravillosa identidad en medio de una comunidad perversa, en medio de una situación difícil. Les ha distinguido con algo que les daba sentido a sus vidas. Son pueblo mío. Y además son un pueblo mío, no por elección propia, sino por un decreto eterno. Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, dice el Salmo 100. No fuimos pueblo por algo que nosotros hayamos hecho bien. Somos pueblo por un decreto eterno de Dios, en una elección soberana y santa de parte del Señor. Y nos llamó, y lo que nos ha dado es una identidad como pueblo. El pueblo de Israel tenía que entender esto, pero amados hermanos, nosotros también. Nosotros, el Señor, en ese pacto que estableció desde antes y que lo tiene vigente ahora hasta que Cristo venga, nos ha dado una maravillosa identidad. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro? Que somos pueblo adquirido por Dios. Somos pueblo. Usted y yo formamos parte de un pueblo. Ese pueblo es el pueblo de Cristo. Ese pueblo es el pueblo de la promesa. Ese pueblo es el pueblo del pacto.
Si somos pueblo, ¿sabe qué? Dios hizo pacto con nosotros también. Porque Dios pactó con su pueblo. Y cuando ha pactado con su pueblo todas las generaciones. Dios ha hecho pacto con nosotros. Hacemos memoria de sus misericordias, de sus alabanzas. Pero también reconocemos lo que nos ha dado. Y lo que nos ha dado en primer lugar es una maravillosa identidad. Al darnos esta identidad, nos ha dado también una maravillosa salvación. Versículo 9. Desde el final del 8 dice: y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. Y mire lo que dice: en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. En su amor y en su clemencia los redimió. Él nos salvó. Nos dio salvación. Quizá de una manera poética o más poética, lo dice en el capítulo 61, verso 10 otra vez. Ese 10 del 61 es hermoso porque dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. El Señor no solamente nos ha dado una maravillosa identidad como pueblo suyo, sino que además nos ha dado la salvación. Algunos de nosotros hemos sido sensibles a la salvación antes del 2018. Es posible que algunos de los que estamos aquí hayamos sido conscientes de nuestra salvación en el 2018. Sea lo que sea, el Señor, al hacernos pueblo, nos ha dado la salvación. Él nos dio la salvación. Así que nosotros recordamos sus misericordias, así que nosotros somos sensibles a lo que Él nos ha dado. Pero otra cosa a la que tenemos que ser sensibles es a la grandeza de sus beneficios. La grandeza de sus beneficios. Dice la palabra del Señor: recordaré, en la Nueva Versión Internacional, recordaré el gran amor del Señor y sus hechos dignos de alabanza por todo lo que hizo por nosotros, por su compasión y su gran amor. Sí, por la multitud de cosas buenas que ha hecho por los descendientes de Israel. En la versión que estamos leyendo dice: nos ha dado grandeza de sus beneficios. Así que también, no solamente hablamos de sus misericordias y las recordamos, no solamente somos sensibles a lo que nos ha dado, sino que además somos sensibles a la grandeza de sus beneficios. Hemos sido beneficiados por el Señor abundantemente. ¿Y cómo? ¿Y cómo hemos sido nosotros recibido la grandeza de sus beneficios? ¿Sabe cómo? Ha tenido cuidado pastoral con nosotros. El pueblo de Israel tenía que saber que quien los pastoreó fue el Señor. Ese es su beneficio. Versículo 14. El Espíritu de Jehová los pastoreó. Tienen que recordar la grandeza de sus beneficios. El Espíritu de Jehová los pastoreó. El Señor fue nuestro pastor. A mí me llama la atención que Isaías le dice a este pueblo que el Señor los pastoreó. ¿Sabe qué difícil fue pastorear al pueblo? ¿Sabe qué complicado fue pastorear al pueblo de Israel? ¿Sabe lo complicado que es pastorearnos a nosotros? El verdadero pastor de esta iglesia es Cristo. Y Él nos ha pastoreado. Qué difícil ha sido, yo digo. Qué bueno que la paciencia del Señor es longanimidad, porque ya le hubiésemos desesperado. El pueblo tan desobediente de Israel ya le hubiese desesperado. Isaías por eso dice: el Espíritu de Jehová los pastoreó. ¿Pero sabe cómo los pastoreó? Como a una bestia que desciende del valle.
Así pastoreaste a tu pueblo, como a una bestia que desciende al valle. O sea, no los pastoreó como fieles corderitos. No pastoreó al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, cada que el Señor le decía, ven por aquí, el pueblo iba por ahí. De ninguna manera. La imagen que pone en nosotros Isaías es la imagen de una bestia salvaje. Así pastoreó el Señor a su pueblo, porque las bestias salvajes son aquellos animales que rehúsan ser domesticados, que rehúsan ser dirigidos, y pegan brincos y dan coces y salen corriendo. Y el Señor, con su infinita paciencia y misericordia, fue calmando a la bestia y lo pastoreó como a bestia que desciende del valle. Cuando Isaías empieza su profecía, no nos gustan mucho estas imágenes, ¿no? Pero dice, mire cómo dice en el capítulo 1 de Isaías, versos 2 y 4. Empieza Isaías esta profecía diciendo, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y luego hace este ejemplo. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. El Señor está comparando al pueblo de Israel con un buey, con un asno, y aquí en el 63:14 con la bestia que desciende al valle. ¿Cómo pastoreó el Señor a aquel pueblo tan rebelde? Era semejante a un buey, a un asno. El buey de todas maneras sí obedecía, el pueblo no. El asno obedecía, el pueblo no. ¿Cómo pastoreó Dios a su pueblo? Pero hay una garantía. El Señor ha prometido pastorearnos. Ha hecho esta obra maravillosa a pesar de nosotros mismos. Porque hemos dado cosas, hermanos. Nos hemos rebelado. ¿No es cierto? 2018, 17, 16, 15 y atrás. Pero el Señor, con todo y todo, nos ha pastoreado. Y esto nos da la seguridad de que lo seguirá haciendo. Porque como dijimos al principio, Él es cumplidor, Él es fiel a su pacto. El cuidado que Dios tiene para con nosotros no depende de qué tan buenos o qué tan malos seamos, sino que el Señor, comprometido con su palabra, seguirá siendo Dios del pacto y nos seguirá pastoreando. Esto, por supuesto, no significa que digamos nosotros entonces hagamos lo que nos dé la gana, al fin y al cabo el Señor nos sigue pastoreando. Si alguien tiene este pensamiento, no es del pueblo. Dios no hizo pacto con él. Los verdaderos creyentes entendemos que de las misericordias de Jehová haremos memoria. De todo lo que nos ha dado, de todos sus beneficios. Porque Dios ha sido un Dios de pacto, un Dios fiel, maravillosamente fiel. Y a pesar de que nosotros, como el pueblo de Israel, hemos sido como bueyes o asnos o bestias que descienden al valle, el Señor nos sigue pastoreando. Y uno se pregunta, ¿y qué gana Dios con esto? ¿No? ¿Sabe qué gana? Su propia gloria. Y es suficiente. Su propia gloria. Termina el versículo 14 diciendo, para hacerte nombre glorioso. Solo para su gloria. ¿Qué gana el Señor cuidando a un pueblo tan rebelde? Su propia gloria. Solo su gloria. Para hacerse nombre glorioso. No dice para ser un pueblo maravilloso. No dice para ser un pueblo distinguido. Todo esto está haciendo el Señor para la gloria de su nombre. Y nosotros, hermanos, hemos de vivir 2019 dejándonos pastorear por el Señor,
viniendo a los hechos portentosos de Jehová, siendo testigos de lo que nos ha dado, siendo perceptibles a las grandezas de sus beneficios, para su propia gloria. Cuando dejemos de pensar en nuestro propio beneficio y pensemos en la gloria del Señor, entonces tendremos bendición. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Oramos. Padre, nosotros queremos de tus misericordias hacer memoria. Vemos hacia atrás, este año que está terminando. No permitas que veamos qué mal nos fue, cómo no aproveché la oportunidad, por qué perdí mi trabajo, qué pasó con la enfermedad. Haz que nosotros veamos solo tus misericordias. Porque de tus misericordias, oh Jehová, queremos hacer memoria. De las alabanzas tuyas, conforme a todo lo que tú nos has dado, porque Señor, nos has llenado de favores y misericordias. Nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Has cumplido tu pacto. Y aun y cuando nosotros hemos sido infieles, tú has permanecido fiel. Pues por tu misericordia no hemos sido consumidos, pues nunca decayeron tus misericordias, nuevas fueron cada mañana. Por eso, grande es tu fidelidad. Padre, gracias, porque nos has pastoreado. Has sido longánime con nosotros. Has sido paciente, en extremo. Y no hay, Señor, nada más que doblegarnos delante de ti y agradecer cómo nos has pastoreado. Que todo eso sea para tu gloria y que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Ayúdanos para distinguir con claridad esta verdad y apuntar al próximo año entendiendo que nos seguirás pastoreando y que sumaremos grandes misericordias día con día del 2019 para culminar haciendo memoria de tus misericordias, de tus maravillas, de tu grandeza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.